Amigos del otro lado del deporte, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, como siempre les decía, siempre traigo especialistas del área deportiva. Hoy tengo el grato placer de presentarles a Kevin Oropesa. Kevin Oropesa es licenciado en fisioterapia. Ya nos va a hablar un poquito de su trayectoria, vamos a decir, académica. Pero Kevin Oropesa es, se puede decir, tal vez uno de los mejores, si no el mejor fisioterapeuta que hay en el país, uno de los más reconocidos. Ha trabajado en equipos profesionales de primer nivel, la selección nacional, obviamente, la vino tinto, y hoy nos acompaña en este episodio. Kevin, bienvenido al otro lado del deporte aquí en Ben Sports y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Víctor, por la invitación y con esas flores que comienza ahí casi que el mejor eso lo hace notar a uno que estás haciendo las cosas bien, ¿no? No por considerarme el mejor porque hay muchísimos terapeutas buenísimos en el área deportiva y uno trata siempre de dar lo mejor dentro de tu especialidad para ayudar a cada uno de los deportistas que nos necesitan a nosotros a través de una recuperación. Miren, en estos episodios nosotros hemos tenido a Jaime Noguera, que tú lo conoces muy bien, muy amigo tuyo. Estuvimos a Vicente Rosales, ahora te tenemos a ti también. Kevin, quiero comenzar un poquito, ¿por qué ser fisioterapeuta? En una época, porque no estamos hablando en la actual, que tal vez es mucho más fácil conseguir fisioterapeuta en cualquier rama deportiva, ¿por qué tú decidiste en ese momento estudiar fisioterapia? Mira, yo ni siquiera me pasaba por la mente estudiar fisioterapia. No sabía qué era la fisioterapia, no sabía de qué trataba la fisioterapia. Para ese momento, cuando yo salgo del bachillerato, yo jugaba fútbol amateur, buscando esa opción de llegar a ser, de jugar también profesional. Pero llega ese momento donde tú dices, o soy buen futbolista o soy un buen estudiante. Entonces, habían muchachos que tenían mejor capacidad y condiciones físicas que yo, y mi papá decidió, mira, o estudias o trabajas o juegas, ¿no? Y en ese momento yo me meto a estudiar, busco en la universidad para estudiar informática. Y mi esposa, en ese momento era mi novia, o mi esposa actual, ella es la que quería estudiar fisioterapia. Yo la acompaño a ella al, al May Hamilton, al Centro Nacional de Rehabilitación, que queda en el Pérez Carreño, ahí quedaba el instituto antes, y fuimos allá para buscar cómo era todo el proceso que antes se entraba por la OXU, que ahora es otro proceso. Ella hace su presencia, su presentación, y pone una lista de rezagados. Esos que no quedaron de primera instancia se puedan colocar en la lista y podían presentar las 5 pruebas que hacían para ese momento, y yo me inscribí, pues me anoté. Entre ese proceso te hacen 5 pruebas: una prueba de valoración de todo lo que es la parte de psicotécnica, una prueba de cultura general, pruebas de lo que tú traías de bachillerato, y la última era la prueba médica. En la prueba médica salí bien, lamentándolo mucho por ella, no salió muy bien porque ella tenía una escoliosis por ese momento y antes era muy exigente para entrar en las escuelas de rehabilitación. No puedes tener absolutamente ningún desperfecto, por llamarlo de alguna manera. Ella no queda y quedo yo. Yo me salgo de donde estaba yo, buscando las opciones de estudiar en la Monseñor Ibarra en Caricuao, que era un anexo del pedagógico, y empiezo a hacer un propedéutico en el Pérez Carreño de rehabilitación. Cuando llego a ver cómo era el tema de la fisioterapia, no tenía ni la más mínima idea de lo que trataba. Con decirte que yo no me sabía ni los nombres de las falanges de los dedos, o sea, hablar de los dedos no me sabía ni lo más mínimo. En ese proceso duró mis 6 meses de lo que era el propedéutico para comenzar el primer semestre. El primer semestre estudiaba la carrera de terapia ocupacional, la carrera de fisioterapia, todo el mundo junto, éramos como 60 alumnos. Ahí conocí buenos amigos que ya venían haciendo parte de otras carreras como traumatología y ortopedia, que tenían más conocimiento. Me les fui arrimando a personas que yo veía que me podían sumar y ayudarme a yo enamorarme un poquito de la carrera. Pasó el primer semestre y la carrera no me gustaba. Era muy difícil. Yo lo veía muy complicado porque el estudiarte todo el tema anatómico, la anatomía, medicinas directas, lo que nos daban las clases eran médicos, y por ningún lado de mi cabeza pasaba la opción de que se pudiese filtrar toda esa información para yo después con el tiempo hacer lo que hago hoy. Con todo ese tiempo que vi la manera de poder relacionar la fisioterapia con el fútbol, porque venía de seguir jugando fútbol, me retiro de estar en el fútbol, también tuve una lesión, ya no se podía jugar más, y empezamos a darle vueltas, yo y mis compañeros, lo que no entendíamos, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar al futbolista sin salirme del fútbol? Entonces empezamos a conocer terapeutas para ese momento, que estaba un terapeuta, Alejandro Itamar, que él estaba con el Deportivo Galicia de aquellos años, y comenzamos a seguir el trabajo de él como terapeuta. No lo conocíamos, pero hay un terapeuta. Nosotros empezamos a ver quién era ese terapeuta, qué es lo que hacía, qué es lo que podía brindar desde la rehabilitación para tú ir enamorándote un poco. En el tercer semestre, yo estoy por una carrera que se llama terapia ocupacional,
y en el tercer semestre tuve que cambiar para fisioterapia porque como fisioterapeuta sí podía estar en el área deportiva. Hoy hay más ventanas para el terapeuta ocupacional, antes no lo había, y te ponían una pared y te limitaban. Si eres terapeuta ocupacional no puedes estar en el área deportiva. Comienzo a entender, a que me gustara de por qué ahora yo tengo que saberme toda la anatomía para poder recuperar a un jugador. Ahí empecé a agarrar un poquito de cariño, un poquito de amor. Estuve incluso en la universidad, tuve que meterme desde el inicio con todo lo que era la parte motivacional y emotiva con el tema de con una psicóloga. Porque tú vienes del bachillerato tú sumas 2 más 2 son 4 y si le restó 1 y si fallaste, no le prestaba tanta atención porque estudiabas para pasar, más no estudiabas para aprender y poderlo implementar. Aquí yo necesitaba estudiar para aprender, para entender y poder aplicar. Entonces, habían cosas que tuve que buscar herramientas de cómo tener un aprendizaje retentivo, un aprendizaje que durara a través del tiempo y que ese mismo aprendizaje hiciera lo que es que Oropesa hoy. ¿Y cómo llegas al mundo del deporte? Porque esta vez te gustaba, pero sabemos que en ese momento, los equipos profesionales, lo que existían eran masajistas, era lo más Sí, claro. común, kinesiólogos en otras especialidades. Pero, por ejemplo, ¿cómo llegas a este mundo del deporte? ¿Y llegaste por el fútbol o llegaste por otra especialidad? No, llegué por el fútbol. Llegué por el fútbol porque cuando ya pasas todo ese proceso académico de la parte del pregrado, tú tienes que hacer unas rotaciones, que son las pasantías a diferentes centros clínicos. Entre estos centros clínicos me tocó justamente ir al centro de Jaime Noguera, en Rehab Total, que está ubicado en Altamira, y ahí hago mi periodo de fisioterapia aplicada a la rehabilitación deportiva. Conozco a Alejandro González, el fisio que te nombré anteriormente, nunca me había dado clase, pero lo conocí ahí. Él trabajaba con futbolistas, Jaime trabajaba con beisbolistas. Y estando ahí, preguntaba a él, le preguntaba a Jaime, iba aprendiendo de cada uno de los procesos que iban llegando ahí. Y llega un futbolista para ese momento que es José Ramón López. Ramón López, conocido en el fútbol, muy amigo de Alejandro. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 2006, 2007. Okay. 2006, 2007. Llegamos con una lesión del gemelo interno, una ruptura del gemelo interno. Y Alejandro me lo pone a mí como tarea de ayudar a recuperarlo, pero ese era mi proceso académico. Pues. Me hago amigo de Mon durante ese proceso y Alejandro me dice, mira que me están buscando un fisioterapeuta en el centro de Ítalo de Caracas, en el Club Ítalo. Porque el Ítalo comenzó a jugar de tercera a segunda división, habían ascendido a segunda división. Y me mandan de prueba allá. Necesitan un fisioterapeuta, este es el espacio donde tú puedes ir involucrándote un poco, siempre de la mano con él. Y nada, me lanzo yo al Ítalo. Cuando comienzo el Ítalo, conozco a un profesor que se llama Alessandro Corridores, que estuvo mucho tiempo también técnico de selección. Y con Alessandro, muchos deportistas que hoy por hoy son mis amigos, chamos que vinieron creciendo también, porque yo venía con 20 años, eran jugadores de 20 años. El más chiquitico ahí era Edson Rodríguez, ya estaba en su retiro Mencho, ya estaba en su retiro y fui conociendo jugadores de esa envergadura que fui aprendiendo con ellos. Yo aprendí con ellos a vendar, jugadores que sabían vendar, más no sabían cuál era la estructura anatómica de un vendaje, o que iban a proteger, pero se sabían vendar. Yo no sabía. Entonces nosotros íbamos aplicando los vendajes con el jugador, el estiramiento con el jugador, la movilidad con el jugador, y creo que parte por eso siempre, a veces cuando escribo, yo pongo fisioterapia y fútbol, porque el fútbol fue la mejor universidad para yo aprender fisioterapia. No la universidad en fisioterapia. Mira, el fútbol fue mi mejor universidad para yo aprender fisioterapia y aplicar fisioterapia. Porque por cada movimiento que iba haciendo un jugador tenía que salir corriendo yo un libro a estudiar qué es lo que estaba pasando. Y para entender qué estaba sucediendo. Para cuando me llegara otro jugador, yo explicarle con base no lo que aprendí de Víctor, sino del otro jugador para poderlo aplicar. Así llegó yo al fútbol en segunda división. Eso te iba a decir, ¿cómo fue el recorrido después? Porque quiero cerrar ese tema del fútbol para hablar de otros espacios, pero me gustaría saber, porque que yo recuerde, tú estuviste en Centro de Ítalo, en Deportivo Lara, bueno, Deportivo Petare, Deportivo Italia, Deportivo Petare, Deportivo Lara, fuiste campeón con el Deportivo Lara, te fuiste a la selección y después viniste al Caracas Fútbol Club, más o menos fue así, ¿no? Sí, yo llego al Centro de Ítalo, el Centro de Ítalo sube a primera división, en ese momento hacen un cambio de directivo, hacen un cambio técnico. Voy a trabajar al Atlético Venezuela en segunda división con el profesor Rodrigo Piñón. Paso como 3 meses trabajando con él y en ese momento el profesor Eduardo Zaragoza. Ese fue el Atlético Venezuela, camisa naranja, de los problemas económicos y todo exacto. eso, ¿no? Esa camisa naranja que también subió a primera. Sí, claro. Ellos suben a primera y el profesor Eduardo Zaragoza estaba con Zamora. A Eduardo lo llaman para trabajar en el Deportivo Italia. El profesor Eduardo comienza a preguntar que necesitaba un fisioterapeuta, fue preguntándole a varios técnicos con los que yo fui trabajando y me llaman a trabajar el Deportivo Italia. Ahí entro yo a trabajar, conozco al profesor Eduardo Zaragoza con ese Deportivo Italia que tenía una cantidad de jugadores impresionantes de la selección, que fue campeón también. Y aparte, eran esos jugadores que tú ves por televisión. O
sea, tu primera impresión llegar y ver un Gaby Urdaneta que está sentado aquí, un Leo Jiménez que lo veía solamente en Barajita, fue lo más bonito de lo que me venía regalando a mí la carrera. Después del Italia pasa esa transición del Deportivo Petare. Exactamente. Estoy con el Deportivo Petare también 2008-2009 y viene el llamado del mismo profesor Zaragoza para trabajar con el Deportivo Lara. El Deportivo Lara invicto. El invicto El que ganó, lo ganó todo, que llamaron a todos estos jugadores grandes que decían que Rey, la edad Vitali, no sé. Maidana y compañía. Entonces, es 2010, 2011. 2010-2011, Ajá. quedan campeón de la apertura, del clausura, del absoluto. Le Único regalan, campeón absoluto que ha habido le regalan una estrella a la ciudad. A mí como terapeuta me regalan una estrella y una medalla impresionante que a veces de manera jocosa hablamos con los jugadores. Hay jugadores en el fútbol nacional que no han salido campeones y tienen años jugando. Entonces yo no jugué, yo no corrí, trabajé con ellos y eso te llena de emoción de que gané un campeonato y tengo un campeonato con el fútbol nacional gracias a la cantidad de personas que fui conociendo durante este recorrido. Después del Deportivo Lara, se viene el profesor Eduardo otra vez al Caracas. Yo sigo trabajando un año más con el profesor Lenín Bastida, que estuvo ahí también, y me vengo al Caracas 2011, 2012, 2013. El del famoso 93-10. El 93-10 contra Táchira, y también contra Táchira se le ganó la Copa Venezuela con el profesor Eduardo. Ahí yo doy como un parón del 2014, porque tenía otros proyectos laborales con la consulta externa, quería prepararme mejor. A eso nos vamos a ir en el segundo episodio, vamos a hablar un poquito del fútbol primero. Quería prepararme un poco más y paro un año y medio y recibo el llamado para hacer compañía del cuerpo técnico de la selección de Venezuela por un gran amigo que hoy lamentándolo mucho no está en este plano terrenal, fue alumno mío. A ese alumno también yo lo tuve en ese proceso del Italia, Petare, Lara, ahí salta la selección y el llamado yo lo recibo gracias a Jesús Alberto Guagarán, que es el que me invita, necesitamos otro fisioterapeuta y él me lleva a la selección con el profesor Rafael Dudamel. Muy bien, y después, ahí es cuando regresas al Caracas después, ¿no? Ahí paso por las categorías sub-15, 17, 20, 21, la absoluta, el tiempo que tuvimos ahí con ellos. Y después cuando hacen esa transición que sale el profesor Dudamel, estuve con el profesor Peseiro. Termina mi contrato federativo. Pasaste por el fútbol sala también. Y paso por una Copa América de futsal que se hizo también en Paraguay. Acompañé también procesos de la femenina. Termino ahorita después, cuando me llaman nuevamente al Caracas, ya tengo desde el 2022 con el Caracas Fútbol Club. Vamos a hacer una pausa, Kevin. Le recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, sobre todo, y también seguirnos en nuestras redes sociales, @Benesport25. Y ya hablamos con mucho más de Kevin Oropesa, fisioterapeuta que tenemos hoy aquí con nosotros en el otro lado del deporte. Continuamos con el otro lado del deporte hoy con Kevin Oropesa. Kevin, esa vena educacional, formadora, ¿de dónde salió? Porque a mí no me gusta mucho hablar a veces de mí en primera persona porque realmente hablo del protagonista. Yo soy profesor universitario por circunstancias, pero uno cuando está formándose o comenzando en el campo laboral no piensa en eso. Pero tú fuiste profesor universitario mucho tiempo. ¿De dónde salió esa etapa? Mira, eso fue más un reto personal. Un reto personal desde qué punto, desde ese crecimiento de entender qué es lo que tengo que explicar yo para aplicar parte de las terapias, y lo decía en el bloque anterior. Ahora tú cuando pasas a la universidad, cuando estudias una rama de la medicina, tú tienes que estudiar para aprender, para entender y para poder aplicar. Y eso sucede, me mandan a hacer un primer seminario en la universidad yo como estudiante, un seminario donde tengo 40 compañeros del otro lado. Yo era muy tímido, ahora no tanto. Aparte, dentro de esa timidez, sufrí de miedo escénico. A mí me paraban a hablar delante de 2 personas y yo me venía sudor, me desmayaba, sentía que me estaba muriendo y tráigame agua, ¿no? Y te lo pueden decir muchos los compañeros que estaban en ese momento. Yo también me quedaba pegado, gagueaba, mil y unas cosas que cuando uno tiene ese pánico. Me pongo en las manos de una psicóloga amiga para trabajar el miedo escénico y dentro de hacer esas terapias y esas prácticas, aprender a leer en voz alta, que es algo que me permitía a mí poder enfrentarme contra el miedo que tenía contra mí mismo, y me tocó aprender a ser estudioso. Porque una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser estudioso. Hay muchas personas que son inteligentes por vocación, eso siempre yo lo digo con las
poniendo un ejemplo con los señores que hacen albañilería. Esos señores son inteligentes de nacimiento. Y tú le das cualquier cosa y ellos te resuelven. A mí tú me das una pala y una paca de cemento y la lanzo por un lado. No tengo nada que ver con eso porque no tengo la inteligencia para construir. Pero me tocó leer muchos libros de la carrera. Eso después piden para cuando vamos a cursar la licenciatura. Uno de los procesos es que necesitaban profesores para los próximos aspirantes a fisioterapia porque muchos de los médicos y los profesores se habían ido. Y comienzo yo en la universidad, en el Mike Hamilton, a dar una materia que se llamaba anatomía básica, y una de fisiología, no, física aplicada a la fisioterapia. Todo lo que hacemos con los equipos médicos, cómo lo trasladamos nosotros a través de la física para llevar procesos de recuperación, que es lo que pasa con los equipos. Y ahí comenzamos. Ahí comenzamos a dar clases, a dar formación, actualizaciones, a prepararme mejor yo. Ya venía con unos años de preparación de poder traer herramientas para los nuevos terapeutas, incluso para los terapeutas que ya tienen años en el área. Y abrimos una empresa que nos encargamos justamente de dar formaciones, conferencias y actualizaciones en la parte terapéutica. Eso iba. ¿De dónde nace ese sistema Cercos? Sistema Cercos nace de un parque. Y Sistema Cercos ¿Y qué significa? Mira, Sistema Cercos nace de un parque y nace de Barquisimeto. Okay. En Barquisimeto, con todo este tema deportivo, hubo un tiempo donde expropiaron la empresa. Lo que era el Deportivo Lara, el dueño, la empresa que manejaban eso. Y bueno, comenzaron a retardar y a retrasar parte de los pagos. Yo tenía una niña de un año para ese momento y yo tenía que cubrir con los gastos de mi hija. Un compañero, Ronnie Vega, que es mi amigo y hermano del alma, nos fuimos al Parque del Este de Barquisimeto a crear un circuito, él y yo, de entrenamiento. Él entrenaba con un TRX y yo entrenaba con una escalera de coordinación, hacíamos sprint, hacíamos lo que teníamos que hacer ahí. La gente se fue acercando. Las personas se fueron acercando preguntando qué hacíamos nosotros. Y les dije, mira, nosotros lo que hacemos es entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional para mejorar la capacidad de todo el que se quisiera acercar. Fue creciendo de allá de una idea. Al día siguiente llegamos en la noche, estando en la casa donde vivíamos, Ronnie me dice, mire, ¿por qué no invertimos en ciertos equipos para hacer un circuito e invitar gente que venga a entrenar con nosotros? Y en ese momento, antes daban créditos bancarios, Banco Provincial, 3 sueldos. Valga la publicidad. Sí, 3 sueldos de lo que tú ganabas y podías hacerlo, ¿no? Y nosotros empezamos a buscar equipos para tener, porque teníamos 3 tapitas, 2 conitos y una escalera más el TRX, y con eso hacíamos milagros. Tienes que poner el nombre de una empresa. Entonces, como salió fue desde allá, entrenamiento en circuito funcional. Nosotros teníamos que ver, la gente nos pregunta, ¿qué hacen ustedes? No, nosotros tenemos un sistema de entrenamiento. Sistema de entrenamiento. Cuando vamos a registrar una empresa, yo no quería cambiar el nombre. Ya se te mete aquí de que tú sales de la nada y buscas un nombre más comercial o hacerlo de otra manera, se pudo haber puesto otro nombre. Pusimos Sistema Cerco. Cerco es Circuito de Recuperación Funcional Deportiva Kevin Oropesa. Pero pudiste haberte conseguido un nombre más... Yo pude haber puesto Elite Fusiones o Athletic Trainer, cualquier cosa de lo que se pueda poner. Pero ¿no? Ya hoy en día Sistema Cerco es un sistema avanzado. Hoy Sistema Cerco es reconocido por el nombre, por la sigla, de repente no por la sigla, pero sí por lo que trabajamos ahí. Y lo que vamos después nos venimos a Caracas y empezamos a hacerlo en Parque del Este, en los próceres, hasta que pudimos conseguir un espacio, un local. Sistema Cerco fue creciendo con una cantidad de profesionales que nos fueron acompañando, compañeros y amigos que se fueron sumando desde el conocimiimiento. Y ahora no es solamente entrenamiento funcional, sino también es formación, es recuperación, es la parte de docencia, es la parte de conferencia, y se fue expandiendo un poquito más. Y eso iba, te convertiste en conferencista, pero también eres formador de jóvenes que llegaron a ser grandes fisioterapeutas. Claro. Me hablabas, me lo nombrabas, no lo nombrabas, lo hablabas de Jesús Guacarán, por ejemplo, porque tienes grandes amigos en este mundo. Estamos hablando de Carlos Gil, estamos hablando también de Ronnie Vega, y pues tú puedes nombrar muchos más. ¿Cómo llegó a ser ese Kevin formador, no solamente en el aula, sino en el área académica, en el área práctica? Claro, mira, en el 2013, cuando empezamos a hacer los trabajos en el Caracas Fútbol Club, yo todos los trabajos que íbamos haciendo lo íbamos registrando. Registros. Quién corrió más, quién corrió menos, esos GPS que tú vas 5 o 6 kilómetros, quién se me rompió a 90 minutos, todo eso lo fui guardando y lo fui documentando. Entre las preparaciones que fui haciendo también, porque obviamente las ideas no surgieron solas, surgieron porque lo viste del fisioterapeuta del Barcelona, lo viste del fisioterapeuta del Madrid, del seleccionador de España, y todo eso fuimos sumando para hacer un trabajo interno. Y todo eso que vamos metiendo, que fuimos haciendo, me llaman para hacer una conferencia, primera conferencia que hago,
en público gigante. Te hablo que Kevin venía de Ese un es miedo el Kevin, escénico, el Kevin nervioso, el ¿no? Kevin nervioso, venía de dar clase en un aula con 40, 30 alumnos a pasar a tener 350 y 360 en un auditorio full en la Polar. El profesor Pedro, nutricionista del Caracas de ese año, me dice, Kevin, viene la Confederación Iberoamericana de Ciencia Aplicada del Deporte para hacerse aquí en Venezuela. Y hay muchos invitados. Habían fisioterapeutas, nutricionistas y médicos de todos los equipos habido por haber de todo lo que era la parte de Centroamérica. Y por Venezuela va a estar el doctor Ricardo Yaborni y quiero que tú participes con lo que estás haciendo aquí. Yo le digo a Pedro, bueno, buenísimo por la invitación, Pedro, échame el cuento cómo es, porque yo estoy pensando que eres tú, te paras así como estamos conversando ahorita y listo. Me dice, mira, hay una formación donde se hace con unos profesores de oratoria y nos llevaron casi que un mes y medio a los que estamos prácticamente debutando en las tablas porque ya los demás tenían un poco más de experiencia. Cuando hacemos la formación, estamos trabajando, duré como 3 semanas recibiendo clases. Recibiendo clases, se llamaba Café del Mar, algo así la empresa. Toca el día, vamos al auditorio, venía yo de cuarto y me dice, Kevin, te toca, yo así como en el podio, no sé qué. Una de las cosas que te decían en las clases oratorias es que más allá del nerviosismo que sintieres y la confianza que tú puedas tener con el público, es que no te soltaras de tu podio porque era tu anclaje. Como que estás en un ancla de un barco. Si te sueltas el ancla, te ahoga. Y yo estaba y me fui a salir un ratico y ese ratico que me salí, se me bajó la tensión, sudé, me quedé callado y cuando levantan y prenden las luces, 360 personas en el auditorio. Y había un amigo conmigo, Francisco Torres, que había venido con este crecimiento también conmigo, que él estaba marcándome cada vez que yo me saliera o cada vez que yo me quedara pegado o empezaba a hablar muy rápido. Francisco estaba así haciéndome señas, ¿no? Francisco me hacía así, no te salgas porque te vas a jugar, te vas a jugar. Esa fue mi primera experiencia, tenía que salirme al medio. Ese día comenzamos la conferencia haciendo una actividad para romper el hielo. Para resumirte, al final, después que pasan todos, se hace una valoración. Esa valoración, cuál fue la mejor ponencia, la mejor conferencia y cuál fue la que tuvo un poco más de claridad. Para sorpresa mía, tú no iba a esperar que tanta gente que estaba también sentada del otro lado, gente inteligente, brillante, con más experiencia en el área futbolística y de la recuperación por encima de mí para ese año, votaron por mi conferencia y quedó la tercera mejor conferencia por encima de la que estaba el psicólogo de Los Solo de Tijuana, creo que es. Y habían otros personajes del fútbol internacional que quedó por encima de eso. Ahí me invita Gatorade, Pedro, a formar parte de lo que era del grupo de investigación del YSSI para poder trabajar con ellos, que era la Universidad de Ciencia Aplicada del Deporte aquí en Venezuela, manejada por laboratorios de Estados Unidos y México. Duré un año trabajando con ellos, un año y medio haciendo conferencias por todo el país con ellos, haciendo investigaciones también desde el punto de vista nutricional y todo lo que tiene que ver con la parte de hidratación. Con esto vamos a ir a la última pausa en este otro lado del deporte hoy con Kevin Oropesa, fisioterapeuta venezolano, así que ya venimos con mucho más. Continuamos con el último bloque de aquí, del otro lado del deporte. Kevin Oropesa con nosotros. Kevin, y quiero retroceder un poquito. ¿Qué se sintió ser campeón del fútbol venezolano? Que lo decías muy claro de que no todos, incluso jugadores técnicos, nunca han podido levantar un título y después llegar a la Vinotinto. Ese es tal vez el momento más grande para cualquier miembro que trabaje en el fútbol. No estoy hablando solamente de jugadores, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, periodistas en general. ¿Cómo ha sido vamos a decir, ese yin y ese yang en tu carrera? Mira, la alegría del campeonato del Lara fue una alegría doble. Alegría doble porque ahí pusimos en práctica, por lo menos ellos con la parte futbolística y yo con la parte terapéutica, porque estaba yo solamente con un médico y Ronnie que me hacía hacer la parte de masoterapeuta deportivo. Pero ahí implementamos muchas cosas que podíamos aplicar nosotros de la fisioterapia. Fue parte de esa universidad que te digo que el fútbol ha sido mi mejor universidad y la alegría fue doble porque al equipo cuando fue nombrado por el profesor no apostaban tanto a ellos porque eran jugadores con edad mayores a 30 años. Eran jugadores grandísimos, pues, eso que tú ves en televisión Sí, nada claro. más. Ojo, me dice, tenemos que revisar un jugador en el aeropuerto, era José Manuel Rey, después el tipo te mete un gol de 50 metros y sales a celebrarlo con él. No, la experiencia, primero la vivencia de la apertura, desde que sonó el pitazo lloramos, o sea, yo llorando abajo porque cuando volteas tienes esa cantidad de jugadores importantes y ganar un título en el fútbol nacional que yo ni siquiera corriendo solo me lo podía haber ganado, es bastante satisfactorio desde el punto de vista laboral.
Después, cuando se meten 43.000 personas, partido Caracas-Lara, antes de jugar la final contra Mineros allá en Barquisimeto, yo me sentía en Europa. Y yo nunca había ido a un país europeo. Que tú te paras abajo en la línea para poder pegarle un grito al profesor cuando se me caía un jugador que no nos escuchábamos. Eso estaba full. O sea, yo todavía, mira, te lo hablo y se me pone la piel de gallina de lo que te genera eso en cuanto a emoción. Y ese tipo de estadios tiene una vibración extraña, se No, mueve, es distinto, es es un distinto. ruido, es espectacular. Es distinto porque yo vengo de trabajar en el Brigio Iriarte, donde iban 4 esposas de los jugadores a pegar un grito y nos escuchábamos todo ahí, a después vivirlo en Barquisimeto en una final del fútbol venezolano con una cantidad de personas importantes, a después también vivirlo con partidos eliminatorios de selección. Entonces, las alegrías y las emociones que vas sintiendo de describírtelo es como redundar en decirte estoy contento y estoy alegre, porque tú lo dices, pero cuando tú lo expresas es otra cosa. Es otra cosa, tú no sabes si gritar, correr, llorar, pegar grito, cantar, abrazar que está al lado tuyo. Para ese momento los jugadores son tus mejores amigos, el técnico es tu mejor amigo. O sea, una felicidad que no haya como desbordarla. Después viene el llanto, porque todo el mundo, tú dices, quedaste campeón y ¿por qué lloras? Tú no sabes si lloras de alegría, si lloras de rabia, tú no sabes cuál es la emoción y la sensación, pero viene un llanto de alegría. Y hubo ese llanto de alegría cuando se quedó campeón con el Lara. Es un cúmulo de emociones. Sí. ¿Qué pasó con la selección? ¿Es diferente? Con la selección, obviamente todos queremos tocar ese techo y llegar a ese, cuando estamos trabajando en el área deportiva, como tú lo acabas de decir, no importa el departamento que sea, pero es como tu techo del fútbol nacional. Y todos queremos vestir la selección. Cuando me hacen el primer llamado, llego al cenar en Margarita, me reciben con mi ropa, que Oropesa en el local, en el cubículo de fisioterapia, igual la misma, o sea, yo vestí la selección llorando, porque obviamente lloré cuando recibí mi suéter, le tomé una foto, tengo esa foto de cuando me dan la chaqueta el primer día, la tengo, y ese proceso fue como que más adaptativo, porque Jesús me lleva a estar con la selección. Yo comienzo con la selección sub-15, pero ahí te das cuenta, epa, viene de ser campeón con el fútbol nacional, a trabajar con jugadores relevantes, pero nunca había estado con jugadores en formación. Y me llevas a trabajar con jugadores en formación, a entender el chamito cuando no está con la mamá, el chamito que no se sabe amarrar bien el taco, el chamito que no tiene ni la más mínima idea de cómo debo alimentarme, y fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque eso también estuve con 15, con 17, con 21. Ahora cuando me hacen el primer llamado Venezuela, Colombia en Barranquilla, yo no me pasaba por la cabeza que me iban a llamar a trabajar con la absoluta y el profesor Dudamel pide que me llevaran de invitado, porque yo era de invitado a vivir esa experiencia. Esa experiencia estuve abajo con Jesús, cubriendo ese partido. Jesús estaba como fisioterapeuta principal, yo estaba ahí. Esa sensación que te dicen los jugadores que cuando suena el himno tú no sabes qué va a pasar en tu pecho. Reventó el himno nacional de Venezuela y es incontrolable el llanto que tú puedes hacer cuando tú levantas y ves el estadio repleto de amarillo, porque eran muchos colombianos, repleto de amarillo, y que tú digas, yo estoy aquí en el primer partido de una ronda eliminatoria de nuestra selección vinotinto, con los jugadores que teníamos en ese momento. La alegría es incontrolable, incontrolable. Entonces, comparate un campeonato del fútbol nacional con la selección, para todo el mundo se sabe que el que le gusta este medio, la selección es lo más grande que tú puedas vestir y que puedas tener esos logros deportivos. Un logro deportivo es que estás ahí, independientemente del resultado, si lo ganamos o lo perdimos, y es un logro personal. Es un logro, un crecimiento personal bastante para mí como terapeuta y como Kevin Oropesa, porque yo veía ante la selección por televisión, el Fútbol Nacional lo veía por televisión. Hoy comparto y hago vida, y con muchos de los terapeutas que hacen vida en el Fútbol Nacional, que he ido formando, muchos jugadores que están ahorita en la actualidad, son personas con las que he venido trabajando. Me ha tocado trabajar con los que ya se están retirando, que ya son abuelos, con un David McIntosh, con el hijo. Ahora seguramente en algún momento también veo al nieto y así sucesivamente con muchos jugadores. Y jugadores que los viste jugando y ahora son técnicos. Y ahora son técnicos. Porque tuviste uno hace poco. Pasó con Fernando Aristigueta, lo tuvo en la selección como Como técnico, como jugador, y después acá como técnico, y fue mi paciente deportivo por muchos años también. Así como Miguel Medavitari, lo tuviste de jugador. Miguel, ahora, ¿te van a decir tu jefe? Miguel, sí. Miki también se hizo un proyecto bien bonito con él en Barquisimeto, estando él como jugador, ahora acá como jefe en el Caracas. Fueron jugadores de ese tiempo también, Vicente Suano, el mismo José Manuel Rey, ¿sabes? Muchos jugadores con los que fui trabajando y todavía se mantienen, y ahí vamos, seguimos creciendo con ellos. Y estamos hablando de que una carrera prácticamente, si sumamos el tiempo de cuando empezaste a contar, de cuando entraste al Mike Hamilton, son prácticamente 20 años de carrera. 21 años. 21 años de carrera, pero entonces ahora Kevin se sigue reinventando y ahora resulta que es host de un podcast. ¿Por qué? Sí, mira, 21 años trabajando, ejerciendo la fisioterapia dentro del deporte.
Y pasa también que dentro de las aulas ahí quedan muchas cosas en el aire, muchas cosas que tú para ser fisioterapeuta deportivo en el país, para ser fisioterapeuta deportivo en el país no hay una carrera o una especialidad que te diga tú eres fisioterapeuta deportivo, me tocó hacer fisiología del ejercicio, me tocó hacer biomecánica, hacer otros estudios adyacentes a la preparación física que tú no lo das en el pregrado. Y estos invitados que nace el podcast Medicina, Lesiones y Rehabilitación, hablar un poco sobre esos médicos venezolanos que también hacen cosas extraordinarias, no los conocemos y muchas personas no los conocen, que sea esa cara más visible. Hablar de las lesiones que suceden en el ámbito deportivo con especialistas importantísimos que han venido también a nuestro podcast, que lo van conociendo, para mí es un aprendizaje también y también darle esa motivación a todos los que nos pueden ver a nosotros a través del podcast, que también es un canal más de aprendizaje que otra cosa. Y que siempre me gustó la radio. Ser un hombre de medio. Sí, a mí siempre me gustó la radio desde muy chamo, a pesar que te dije que venía con miedo escénico. Cuando ya voy perdiendo el miedo escénico, que lo voy trabajando, igualito a veces te da miedo, tienes ese nerviosismo. Pero cuando vienes trabajando ese miedo escénico, yo para aprender a leer me metí a hacer locución. Porque me decían, ibas a aprender a hacer lectura radiofónica y de teleprompter y rápido. Y es verdad, a muchas personas tú le preguntas, ¿tú sabes leer? Lo pones a leer en voz alta y no saben. No respetan la gramática de la lectura. Todos los puntos y todo no lo respetan. Así fui entrando al mundo también de la radio. Soy locutor, hice mis cursos de locución y más que todo ahora ligar la locución con la fisioterapia y el fútbol. Yo creo que ahí nace ese triángulo de lesión, medicina, lesión y rehabilitación con Kevin Oropesa. Y por último, ya porque se nos acaba el tiempo, ¿qué viene ahora? ¿O qué quieres hacer? Porque has estado en la cancha, has estado en el aula, estás detrás de las cámaras. ¿Qué quieres hacer Kevin Oropesa en el futuro? Mira, en el futuro me sigo viendo como un formador, como un conferencista, poder llevar parte de esas investigaciones que siempre me mantengo leyendo, buscando, indagando para saber siempre un poquito más e ignorar menos de lo que tengo yo en cuanto al conocimiento. Y a futuro me veo igual, como un conferencista, seguramente con un podcast. Por esta ventana, a ver si aparecen algunos cuantos patrocinantes para nosotros también. Víctor es mi productor en el podcast, amigo del fútbol también. Y me veo haciendo el podcast, seguir dando formaciones a los nuevos fisioterapeutas, a todo lo que es la parte del fútbol nacional desde la preparación física, que la manejamos muy bien y esos conocimientos no nos los podemos guardar nosotros. Hay cosas que nosotros sabemos y cosas que no sabemos que con los mismos alumnos lo va aprendiendo y eso se trata de esto. Se trata de hacer ese intercambio comunicacional, ese intercambio de conocimiento, donde el que menos ignore es el que más puede ayudar. Y eso es lo que me veo yo a futuro. En el consultorio, tengo mi consulta externa. El verme corriendo por mucho tiempo detrás en la cancha. Mira, tengo 21 años trabajando con el fútbol y yo me siento cansado. Y tengo 41. Y a veces yo le digo a los muchachos que vienen información de los que están conmigo, tengo un terapeuta que trabaja conmigo también, pero mira, yo no sé si en 5 años yo puedo correr cuando un jugador se cae. Hay personas que han trabajado en el fútbol nacional y han tenido esa mala experiencia como terapeuta, que ellos creen que el que corre detrás de la cancha solamente es el agua milagrosa. No es el agua milagrosa. Tú para poder echar esa agua milagrosa tienes que haber tenido por lo menos un buen tutor de entender qué pasa a través de una lesión y por qué tú estás corriendo. Corre fácil, echa el agua fácil. Eso es lo más sencillo que hay. Y eso lo hacemos nosotros. Un jugador se cae, pasan infinidad de cosas en el partido. Ganamos tiempo, perdemos tiempo, ganamos un partido, o es parte de la técnica y la estrategia que puedas tener, se golpeó, no se golpeó, o sea, pasan muchas cosas. Pero determinar una lesión al momento también pasa por el conocimiento que tú tengas y con el médico que te acompañe. Entonces, yo creo que no me veo toda la vida todavía corriendo detrás de la cancha, sí trabajando con los futbolistas en mi consulta y con los estudiantes, que ahora es la parte que más disfruto, ese intercambio de información. Bueno, como siempre les digo, gracias por acompañarnos en una nueva edición del Otro Lado del Deporte. Como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, @Benesport25, y siempre vamos a traer nuevos invitados, sobre todo el mundo del deporte, aquí en Otro Lado del Deporte con Víctor Gómez.